Bienvenidos a Sabiduría Antigua. Marco Aurelio escribió una vez: cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, para respirar, pensar, disfrutar, amar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes comenzar cada día con un enfoque claro, una mente tranquila y la determinación de vivir con virtud? No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para continuar creciendo y subiendo más contenido a mi canal. Gracias. Aquí tienes 8 rutinas matutinas desde una perspectiva estoica para empezar el día de la mejor manera. 1. Reflexión matutina. Al amanecer, cuando la oscuridad cede al primer rayo de luz, surge la oportunidad de la reflexión matutina. En esos momentos tranquilos y serenos, antes de que la vorágine del día comience, dedicamos unos minutos a preparar nuestra mente y espíritu para las pruebas que inevitablemente encontraremos. Como narrador estoico, te guiaré a través de este proceso de introspección y preparación diaria. Imagina que te despiertas y, antes de levantarte, permaneces en silencio, respirando profundamente. Visualiza el día que tienes por delante. Piensa en las tareas que debes cumplir, las personas con las que interactuarás y las situaciones que podrías enfrentar. En lugar de temer a lo desconocido, adopta la postura del filósofo estoico. Acepta que el día traerá tanto desafíos como oportunidades para crecer y aprender. Recuerda las enseñanzas de Marco Aurelio, el emperador filósofo, quien nos aconseja recordar que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Enfrenta cada dificultad con la firme convicción de que está dentro de tu poder responder con serenidad y sabiduría. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar sus enseñanzas para mantener la calma en medio del caos. Piensa en las palabras de Séneca, quien nos recordó que no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Visualiza cómo enfrentarás los obstáculos del día con valentía y determinación. Considera cada desafío como una oportunidad para demostrar tu fortaleza interior y tu capacidad para mantener la ecuanimidad. Medita sobre estos principios estoicos. La aceptación del presente entiende que no siempre puedes controlar las circunstancias, pero siempre puedes controlar tu reacción hacia ellas. La práctica de la virtud: esfuérzate por ser justo, valiente, moderado y sabio en todas tus acciones. La transitoriedad de las emociones: reconoce que las emociones negativas son pasajeras y no deben dictar tu comportamiento. Al final de tu reflexión matutina, siente cómo tu mente se ha fortalecido. Te has preparado no solo para enfrentar el día, sino para hacerlo con la gracia y dignidad de un verdadero estoico. Levántate entonces con la firme resolución de que, sin importar lo que el día traiga, tú estarás listo para enfrentarlo con serenidad y sabiduría, guiado por las enseñanzas de los grandes filósofos que te precedieron. 2. Práctica de la gratitud. En la quietud de la mañana, cuando la primera luz del día acaricia suavemente el mundo, dedicamos un momento a la práctica de la gratitud. Este acto sencillo y profundo, aunque muchas veces subestimado, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestro espíritu. Como un narrador estoico, te guiaré en este ejercicio de reconocimiento y apreciación de las bondades que enriquecen tu vida. Cuando abres los ojos al nuevo día, antes de dejarte llevar por la rutina y las responsabilidades, haz una pausa. En esta pausa, reflexiona sobre las bendiciones que te rodean. Permítete sentir la gratitud fluir en tu interior, como un río tranquilo y constante, recordando las enseñanzas de los grandes estoicos sobre la importancia de apreciar lo que tenemos. Comienza haciendo una lista mental o escrita de al menos 3 cosas por las que estás agradecido. Enfócate en cada una de ellas con atención plena y reflexión profunda. Deja que estas reflexiones guíen tu espíritu hacia un estado de agradecimiento genuino. Reconoce la vida misma, agradece la oportunidad de experimentar un nuevo día. Séneca nos recuerda que la vida es como una obra de teatro, no es la duración, sino la excelencia de la actuación lo que importa. Valora este día como una nueva oportunidad para vivir con excelencia y virtud. Aprecia las relaciones,
piensa en las personas que enriquecen tu vida, ya sean familiares, amigos o colegas. Marco Aurelio escribió: ama a quienes te han tocado el alma, y recuerda que todo lo que tienes puede ser quitado en cualquier momento. Reconoce el valor de estas relaciones y la alegría que aportan a tu existencia. Valora las pequeñas cosas, reflexiona sobre los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos, pero que contribuyen a tu bienestar. Podría ser el confort de tu hogar, la belleza de la naturaleza, o incluso un momento de tranquilidad en medio del caos. Epicteto nos enseñó a hacer buen uso de las cosas presentes, recordándonos que incluso las cosas más sencillas tienen un valor inmenso si las apreciamos adecuadamente. Al dedicar estos momentos a la gratitud, transformamos nuestra visión del mundo. Empezamos el día con una actitud positiva y agradecida, reconociendo que, a pesar de los desafíos que podamos enfrentar, siempre hay algo por lo cual estar agradecidos. Este acto de gratitud no solo nos prepara para el día, sino que también fortalece nuestro carácter y nos guía hacia una vida más plena y consciente. Levántate entonces, armado con el poder de la gratitud. Afronta el día con la serenidad de un estoico, consciente de las bendiciones que te rodean y preparado para enfrentar cualquier adversidad con dignidad y sabiduría. La gratitud, al igual que la reflexión matutina, es una práctica diaria que enriquece nuestra vida y nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. 3. Visualización negativa. En la serenidad de la mañana, cuando el mundo aún se encuentra en calma, dedicamos un momento a una práctica que puede parecer contraria a la búsqueda de la felicidad, pero que, en su esencia, es profundamente liberadora: la visualización negativa. Esta práctica, inspirada en la filosofía estoica, nos invita a imaginar brevemente cómo sería nuestra vida sin algunas de las cosas que valoramos profundamente. No es para causar tristeza, sino para reforzar nuestra gratitud y prepararnos mentalmente para las pérdidas inevitables de la vida. Al inicio del día, cuando tu mente está despejada y receptiva, toma unos minutos para reflexionar sobre aquellos aspectos de tu vida que aprecias. Tal vez es tu salud, tus seres queridos, tu hogar o tus habilidades. En este ejercicio, permítete imaginar, aunque sea por un breve momento, cómo sería tu existencia si uno de estos preciados elementos ya no estuviera presente. Considera, por ejemplo, la ausencia de tu buena salud. Imagina las dificultades que enfrentarías sin la capacidad de moverte con libertad, sin la energía para realizar tus tareas diarias. Esta visualización no busca deprimirte, sino hacerte consciente del valor inmenso de tu salud, a menudo pasada por alto. Marco Aurelio nos recuerda: no consideres nada tuyo, salvo tus facultades de juicio, sino todo lo demás como algo temporal, prestado, y de lo cual en cualquier momento podría ser privado. Luego, piensa en tus seres queridos. Imagínate sin la presencia reconfortante de un amigo cercano o un familiar amado. Siente por un momento el vacío que dejarían, y usa ese sentimiento no para caer en la tristeza, sino para apreciar más profundamente las relaciones que enriquecen tu vida. Séneca nos enseñó que nada es tan amargo como sufrir en soledad. Al valorar nuestras conexiones humanas, entendemos que son tesoros efímeros y, por lo tanto, más valiosos. Finalmente, contempla la posibilidad de perder alguna de tus habilidades o posesiones. Tal vez imaginas la pérdida de tu hogar o de una habilidad en la que confías. Reflexiona sobre cómo te adaptarías y sobre el hecho de que, a pesar de las pérdidas materiales, tu valor como ser humano permanece intacto. Epicteto nos dice: de las cosas que hay, unas dependen de nosotros, otras no. De nosotros depende la opinión, el movimiento hacia algo, el deseo, la aversión, en resumen, cuanto es de nuestro propio hacer. La visualización negativa es una herramienta poderosa que nos prepara para las inevitables adversidades de la vida. Nos permite cultivar la resiliencia, esa capacidad de recuperarnos y adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Al imaginar estas posibles pérdidas, no nos afligimos, sino que fortalecemos nuestro espíritu, reconociendo que la esencia de nuestra felicidad no reside en lo externo, sino en la fortaleza interior y en la virtud. Levántate,
entonces, con un corazón agradecido y una mente preparada. La práctica de la visualización negativa te ha mostrado que todo lo que valoras puede ser efímero, pero también te ha enseñado a apreciar más profundamente lo que tienes y a prepararte para enfrentar cualquier pérdida con dignidad y serenidad. Al igual que los grandes estoicos, tú también puedes encontrar paz y fortaleza en la aceptación y en la gratitud. 4. Lectura filosófica. En la tranquilidad de la mañana, cuando el mundo aún está en calma y el día aún no ha desplegado sus pruebas y tribulaciones, dedicamos un momento a la lectura filosófica. Este acto de inmersión en las palabras de los grandes pensadores estoicos o en literatura inspiradora es una manera de nutrir nuestra mente y espíritu, preparándonos para los desafíos que nos esperan. Como un narrador estoico, te guiaré en este ritual matutino de sabiduría y reflexión. Al despertar, antes de que la jornada comience a demandar tu atención, encuentra un lugar tranquilo donde puedas leer sin distracciones. Toma un texto de un filósofo estoico como Marco Aurelio, Séneca o Epicteto, o bien una obra de literatura que inspire y eleve tu espíritu. Permítete sumergirte en las enseñanzas contenidas en esas páginas, dejando que sus palabras resuenen en tu mente y corazón. Comienza con una breve lectura de las meditaciones de Marco Aurelio. Este emperador filósofo, en sus reflexiones personales, nos ofrece una guía sobre cómo vivir con integridad y serenidad. Lee sus palabras con atención, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a la vista, mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria, viviendo con urgencia en la virtud y aprovechando cada momento para ser una mejor persona. A continuación, toma un pasaje de las cartas de Séneca a Lucilio. Séneca nos ofrece consejos prácticos sobre cómo enfrentar las dificultades y encontrar la paz interior. Lee atentamente, el verdadero gozo es una cosa grave, no consiste en animadas risas ni en las ligeras alegrías de la mímica. El verdadero gozo es severo. Medita sobre estas palabras, entendiendo que la verdadera alegría proviene de una vida vivida con propósito y profundidad, no de las distracciones superficiales y efímeras. Finalmente, visita las enseñanzas de Epicteto en sus discursos o en Quiridión. Este esclavo liberado que se convirtió en un maestro de filosofía nos enseña la importancia de centrarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos. Lee con cuidado. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, y otras no. De nosotros dependen la opinión, el movimiento hacia algo, el deseo, la aversión, en una palabra, todo cuanto es nuestro propio hacer. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar esta sabiduría, concentrándote en tus propias acciones y actitudes, y aceptando con serenidad lo que está fuera de tu control. A través de esta práctica de lectura filosófica, fortalecemos nuestra mente y espíritu. Las palabras de los filósofos estoicos nos ofrecen no solo consuelo, sino también un manual de vida, una guía para navegar los altibajos con dignidad y sabiduría. Este ritual matutino nos mantiene enfocados en nuestros principios, recordándonos la importancia de la virtud, la resiliencia y la paz interior. Levántate entonces, armado con las enseñanzas de los grandes filósofos. Enfrenta el día con una mente clara y un corazón firme, preparado para cualquier desafío que pueda surgir. La lectura filosófica no es solo un acto de conocimiento, sino una herramienta de transformación, un medio para convertirte en la mejor versión de ti mismo, viviendo cada día con el propósito y la serenidad de un verdadero estoico. 5. Ejercicio físico. En la calma del amanecer, cuando la luz del sol empieza a dibujar las primeras sombras en la tierra, dedicamos un momento a la práctica del ejercicio físico. Este acto de movimiento y esfuerzo no solo fortalece el cuerpo, sino también el espíritu, recordándonos la profunda conexión entre ambos. Como un narrador estoico, te guiaré a través de este ritual matutino de cuidado físico y mental. Al despertar, antes de que las responsabilidades del día reclamen tu atención, encuentra un espacio tranquilo donde puedas moverte libremente. Este será tu templo matutino, un lugar donde el cuerpo y la mente se unifican a través de la actividad física. Recuerda las palabras de Epicteto,
El cuidado del cuerpo debe ser suficiente para mantener la salud, pero no debe convertirse en un fin en sí mismo. Aquí, buscamos el equilibrio y la armonía. Comienza con unos estiramientos suaves. Siente cómo tus músculos se despiertan lentamente, cada movimiento liberando la tensión acumulada durante el descanso nocturno. Marco Aurelio nos enseñó a reconocer la importancia de la preparación del cuerpo para enfrentar el día. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Estos estiramientos son una forma de honrar ese privilegio, preparando tu cuerpo para la jornada. Después de estirarte, pasa a una práctica de yoga. Esta antigua disciplina no solo fortalece el cuerpo, sino que también calma la mente. A través de cada postura, enfócate en tu respiración, permitiendo que cada inhalación y exhalación te conecte con el momento presente. Séneca nos recuerda que la mente que está ansiosa por eventos futuros es miserable. Enfócate en el aquí y el ahora, permitiendo que la serenidad fluya a través de cada movimiento. Si prefieres una actividad más vigorosa, considera una breve caminata al aire libre. Siente el suelo bajo tus pies y el aire fresco en tu rostro. Observa la naturaleza que te rodea, permitiendo que su belleza y simplicidad te reconecten con el mundo natural. Marco Aurelio, en sus reflexiones, a menudo encontraba consuelo en la naturaleza no hace nada en vano. Aprecia cada paso, cada detalle, reconociendo que este momento de movimiento es una parte integral de tu bienestar. El ejercicio físico matutino es más que un simple acto de mantener el cuerpo en forma, es una forma de cultivar la resiliencia y la disciplina, principios fundamentales del estoicismo. Al cuidar de tu cuerpo, fortaleces también tu mente, preparándote para enfrentar el día con energía y equilibrio. Epicteto nos enseña que la libertad no es conseguir lo que se desea, sino no desear más de lo que se tiene. En la práctica del ejercicio, encontramos la libertad en el movimiento y en la aceptación de nuestras capacidades y límites. Levántate entonces, con el cuerpo revitalizado y la mente en calma. Afronta el día con la fuerza y la serenidad de un verdadero estoico, sabiendo que has comenzado tu jornada honrando la conexión entre cuerpo y mente. El ejercicio físico matutino no solo prepara tu cuerpo para las tareas del día, sino que también refuerza tu espíritu, recordándote la importancia de la disciplina, la salud y el equilibrio en la vida. 6. Respiración y meditación. En la quietud del amanecer, cuando la primera luz del día comienza a disipar la oscuridad, dedicamos un momento a la respiración y meditación. Estos actos de introspección y control son fundamentales para calmar la mente y preparar el espíritu para los desafíos que el día nos depara. Como un narrador estoico, te guiaré en esta práctica matutina que fortalece tanto el cuerpo como el alma. Al despertar, antes de que las responsabilidades del día te abrumen, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente. Este espacio será tu santuario de paz y reflexión, un refugio donde la mente y el espíritu se encuentran en armonía. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos enseña la importancia de la introspección. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Aquí, comenzaremos a ordenar nuestro propio reino interior. Empieza con ejercicios de respiración profunda. Cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Inhala lenta y profundamente por la nariz, permitiendo que el aire llene tus pulmones y expanda tu abdomen. Luego, exhala suavemente por la boca, dejando ir cualquier tensión o preocupación. Repite este ciclo varias veces, sintiendo cómo cada respiración te conecta más profundamente con el presente. Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La respiración consciente nos ayuda a aclarar nuestra mente y a observar nuestras opiniones y emociones con mayor objetividad. Después de unos minutos de respiración profunda, pasa a la meditación. Siéntate con la espalda recta y las manos descansando sobre tus rodillas. Mantén los ojos cerrados y continúa respirando de manera natural. Enfoca tu mente en un solo punto,
Puede ser la sensación de tu respiración, un mantra, o simplemente el silencio. Si tu mente comienza a divagar, suavemente tráela de vuelta a tu punto de enfoque. Séneca nos enseña que la mente debe liberarse a sí misma de las ataduras del cuerpo, debe ser retirada dentro de sí misma. La meditación es un camino hacia esa liberación, un medio para encontrar la paz interior y la claridad. Mientras meditas, permite que los pensamientos vayan y vengan sin aferrarte a ellos. Observa tus pensamientos y emociones como nubes que pasan por el cielo, sin identificarte con ellos. Esta práctica de desapego te permitirá enfrentar el día con una mente más clara y un espíritu más sereno. Marco Aurelio reflexionó: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Colorea, pues, la tuya con una sucesión de pensamientos como estos. En la meditación, cultivamos pensamientos de paz, gratitud y fortaleza. La práctica de la respiración y la meditación no solo nos prepara para el día, sino que también fortalece nuestra capacidad para manejar el estrés y las adversidades. Al calmar la mente y centrar el espíritu, desarrollamos la resiliencia necesaria para enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad y sabiduría. Epicteto nos enseñó que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. A través de la respiración y la meditación, nos volvemos dueños de nosotros mismos, capaces de mantener la calma y la claridad en cualquier situación. Levántate entonces, con la mente en calma y el espíritu preparado. Enfrenta el día con la serenidad de un verdadero estoico, sabiendo que has cultivado la paz interior y la fortaleza a través de la respiración y la meditación. Esta práctica matutina es un ancla en medio del caos, un recordatorio de que, sin importar lo que el día traiga, siempre puedes encontrar un refugio de calma y claridad dentro de ti mismo. 7. Planificación del día. En la serenidad de la mañana, cuando el mundo aún está en calma y el día apenas comienza a despegarse, dedicamos un momento a la planificación del día. Este acto de organización y claridad mental es fundamental para enfrentar nuestras responsabilidades con determinación y propósito. Como un narrador estoico, te guiaré en este ritual matutino de preparación y enfoque. Al despertar, antes de que las exigencias del día se presenten con toda su fuerza, encuentra un lugar tranquilo donde puedas reflexionar y planificar en paz. Este espacio será tu centro de estrategia, un lugar donde la mente se afila y los objetivos se aclaran. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda la importancia de la preparación. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Comienza revisando tus tareas y objetivos para el día. Tómate unos minutos para escribir todo lo que necesitas hacer. No te preocupes aún por el orden o la importancia, simplemente descarga tus pensamientos en papel o en un medio digital. Séneca nos enseñó que la suerte no está del lado de los que no están preparados. Este acto de anotación es el primer paso hacia la preparación y el control de tu jornada. Una vez que tengas una lista completa, procede a priorizar tus tareas. Pregúntate qué es lo más importante y urgente. Identifica las tareas que tendrán el mayor impacto en tus objetivos a largo plazo y en tu bienestar. Epicteto nos aconseja concentrarnos en lo que está bajo nuestro control, de las cosas que existen, unas dependen de nosotros, y otras no. De nosotros dependen la opinión, el movimiento hacia algo, el deseo, la aversión, en una palabra, todo cuanto es nuestro propio hacer. En este contexto, priorizar es una manera de enfocarnos en lo que podemos controlar y en lo que verdaderamente importa. Con tus prioridades claras, establece un plan de acción. Divide tu día en bloques de tiempo y asigna tareas específicas a cada bloque. Asegúrate de incluir pausas y momentos de descanso para evitar el agotamiento. Marco Aurelio nos recuerda, nada debe hacerse apresuradamente, sino con la debida calma y deliberación. Un plan bien estructurado te permitirá avanzar con eficiencia y serenidad, evitando la trampa de la prisa y la ansiedad. Mientras elaboras tu plan, recuerda la importancia de la flexibilidad. El estoicismo nos enseña que debemos estar preparados para lo inesperado y aceptar los cambios con ecuanimidad.
Séneca nos aconseja, la adversidad es ocasión de virtud. Si tus planes se ven alterados, mantén la calma y ajusta tu enfoque según sea necesario, sin perder de vista tus objetivos principales. La planificación del día no solo organiza tus tareas, sino que también fortalece tu determinación y claridad mental. Al tener un plan claro, enfrentas el día con una mente enfocada y un espíritu resuelto, preparado para abordar cualquier desafío que se presente. Esta práctica matutina es un ancla en la tempestad de la vida diaria, un recordatorio de que, con preparación y propósito, podemos navegar cualquier mar. Levántate entonces, con un plan en mente y un corazón firme. Enfrenta el día con la certeza y la serenidad de un verdadero estoico, sabiendo que has tomado el tiempo para planificar y priorizar. Esta práctica te permitirá abordar tus responsabilidades con claridad y determinación, asegurando que cada acción esté alineada con tus principios y objetivos más elevados. 8. Acto de bondad. En la quietud del amanecer, cuando el mundo aún duerme y el sol apenas comienza a asomar, dedicamos un momento a reflexionar sobre un acto de bondad. Este pequeño pero significativo gesto, arraigado en la virtud y la humanidad, tiene el poder de transformar no solo el día de quienes nos rodean, sino también el nuestro. Como un narrador estoico, te guiaré en esta práctica matutina de altruismo y conexión humana. Al despertar, antes de que las tareas y responsabilidades del día te envuelvan, encuentra un espacio tranquilo para reflexionar. En este refugio de calma, piensa en una manera de ser amable con alguien durante el día. Puede ser un gesto pequeño o grande, pero lo importante es que sea sincero y provenga de tu deseo de contribuir al bienestar de los demás. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Considera a quien puedes beneficiar con tu amabilidad. Tal vez es un colega que necesita apoyo, un amigo que atraviesa un momento difícil, o incluso un desconocido que podría beneficiarse de un acto de generosidad. Séneca nos enseña que no existe persona más infeliz que la que nunca ha enfrentado la adversidad, pues no ha tenido la oportunidad de ponerse a prueba. A través de la bondad, no solo ayudamos a otros, sino que también fortalecemos nuestra propia virtud. Piensa en un gesto concreto que puedas realizar. Puede ser tan simple como ofrecer una sonrisa y un saludo amable, escuchar atentamente a alguien que necesita hablar o ayudar a alguien con una tarea. Epicteto nos recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. En este caso, el acto de bondad es una elección consciente de responder al mundo con virtud y compasión. Imagina el impacto de tu acto de bondad. Visualiza cómo este pequeño gesto puede iluminar el día de otra persona, creando una cadena de positividad y humanidad. Marco Aurelio reflexionó, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Al llenar tu mente con intenciones altruistas, moldeas tu vida y la de los demás de manera positiva. El acto de bondad no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo realiza. La práctica de la bondad nos conecta con nuestra humanidad y nos recuerda nuestra capacidad para influir positivamente en el mundo. Séneca escribió, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Atrévete a ser amable y descubrirás que la bondad es una de las virtudes más accesibles y poderosas. Levántate entonces, con una intención altruista y un corazón abierto. Enfrenta el día con la determinación de realizar un acto de bondad, sabiendo que este pequeño gesto tiene el poder de cambiar el mundo, un momento a la vez. Al igual que los grandes estoicos, vive con la certeza de que cada día es una oportunidad para practicar la virtud y hacer del mundo un lugar más humano y compasivo. Adoptar estas rutinas matutinas estoicas no solo te prepara para enfrentar el día con tranquilidad y sabiduría, sino que también cultiva una vida más plena y virtuosa. Recuerda, la clave está en la consistencia y en mantener una mente abierta y resiliente ante los desafíos. Empieza tu día con propósito y serenidad.
Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre filosofía estoica y bienestar. Hasta la próxima.